Gloria a Dios. Toma tu lugar. Yo creo que esta frase siempre define nuestro caminar en Cristo. El entender que ya no somos nosotros, ¿verdad? Que no soy yo, sino Cristo en mí. Que Cristo en nosotros muestre esa gloria de esa presencia, de ese regalo maravilloso, de esa fe que nos ha dado para confiar solamente en Él. Nuestra única esperanza es Cristo. Y ahí estamos seguros y por eso estamos caminando en Él constantemente, ¿verdad? Paso a paso, verso a verso, que la palabra de Dios cumpla ese efecto de santificarnos. Ese era el pedido, ¿verdad? Y ese era lo que el Señor vino a hacer, ¿verdad? Para que con esta palabra seamos santificados en este caminar con Él. Ese es el cristianismo, mostrar a Cristo en uno. Despojarnos de nuestra naturaleza, ¿verdad? No conformarnos ya a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación, una mente nueva, un entendimiento nuevo, para que comprobemos algo que es eterno, la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Así que estamos como iglesia, pues nutriéndonos de este precioso tesoro de su palabra, caminando en él, estudiándolo, pues exponiéndolo, para que nuestra vida tome siempre el camino seguro, ¿verdad? Esta guía preciosa de la palabra de Dios. Y así vemos en este libro que estamos durante todo este tiempo estudiándolo, que es el libro de los Hechos, el libro de estos acontecimientos maravillosos que el Señor tenía preparado para su iglesia, para poder llevar a cabo esa gran comisión, eso que pues nos compete a todos, ¿verdad? De transmitir, de llevar este mensaje de las buenas noticias de nuestra salvación a lugares donde el Señor nos lleve. Ese es el poder que hay en nosotros. Recordamos que ahí está nuestra debilidad, pero cuando entendemos nuestra debilidad, entonces vamos a llenarnos de ese poder, ¿verdad? Cuando soy débil, entonces soy fuerte, decía Pablo en sus escritos, inspirados por el Espíritu Santo, porque todo su conocimiento, toda su habilidad, todo lo que él pensaba que tenía, ¿verdad?, como ganancia delante de Dios, solamente pudo entender que no servía porque había algo mayor, una gracia que le había sido dada y revelada, ¿verdad? Y por eso decía, por su gracia ahora soy lo que soy. Antes por mi religión era lo que era Saulo, pero por su gracia soy lo que soy. Soy ahora un apóstol separado por Dios para el propósito de Dios. ¿Por qué? Por la presencia de Dios en él. Ese es algo que a mí me da mucha esperanza, ¿verdad? Saber que contamos con ese poder. No está en nosotros, no está en nuestra capacidad. No tengo que esforzarme en serle agradable a Dios. Tengo que recibir día a día esa gracia que me permite serle agradable. Ese regalo que ahora me permite decir, Señor, gracias, porque si no fuera por ti, si no fuera por tu obra, si no fuera por esa obra de gracia, nada bueno podría mostrarte. Pero ahora puedo mostrar esa presencia de Dios. Y eso decía, esa gracia no ha sido en vano para conmigo, ¿no? Ya no soy yo, Cristo vive en mí. Con Él estoy juntamente crucificado, ¿no? Ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Lo que vivo ahora en la carne lo vivo en esta fe, la fe de Cristo, la fe del Hijo de Dios que murió y se entregó a sí mismo por mí. El Evangelio tomando vida en nosotros por la dependencia al Señor, por el entendimiento de nuestra debilidad y por esa presencia constante que nos permite caminar, ¿verdad?, agradables a Él. Y así estamos, verso a verso, estamos en esta parte del libro de los Hechos. Terminamos y empezamos el capítulo 16, terminamos el 15 la semana pasada, en este momento en donde se iba a iniciar esta segunda expedición de Pablo, en este caso ya no con Bernabé, por lo que vimos la semana pasada, por esta separación permitida por Dios para que su evangelio se expanda, para que su evangelio siga siendo confirmado en los lugares puestos a este evangelio, ¿verdad? Como fue en el primer viaje, que fueron primeramente a la isla de Chipre, después fueron a todo el continente en el sector ahí de Galacia, de Pisidia, de todos esos lugares en donde compartieron las diferentes ciudades, y tenían que ir confirmándolos, ¿verdad? Ese fue el sentir de Pablo, que le expuso a Bernabé el volver a visitar esas ciudades donde habían compartido el Evangelio, para ver cómo estaba creciendo ese Evangelio, qué fruto estaba dando ese Evangelio. Pero se suscitó, recuerdan esa
discrepancia entre ellos en un aspecto particular, personal. No era una situación que involucraba la doctrina de salvación, como pasó en el capítulo 15 al inicio, ¿verdad?, de los judaizantes que querían introducir una enseñanza distinta a la enseñanza de la gracia que se resolvió en ese concilio ahí en Jerusalén. Pero esto había sido una discrepancia personal entre ellos, ¿verdad?, que a veces uno dice, ¿por qué no lo arreglaron? Decíamos la semana pasada, pues no sabemos por qué no buscaron un acuerdo, sino que simplemente se sometieron a lo que el Señor tenía preparado en este caso, de separarlos para que Pablo tome a Silas e inicie este segundo viaje misionero, ¿verdad?, que lo relata el libro de los Hechos, y también Bernabé, pues tome a su sobrino Juan Marcos, por el cual hubo esta desaveniencia, y vayan en este caso a Chipre ellos, pero con el mismo ánimo de confirmar a las iglesias, de ver cómo estaban, y se formaron estos dos equipos, ¿verdad?, en el caso de Pablo y Silas y Bernabé y Juan Marcos. Decíamos, pues el Señor lo permitió, esta separación tenía un propósito, que se sigue expandiendo el Evangelio, y también vimos que al inicio, cuando ya tomó a Silas y viajaron nuevamente, ya ellos por el continente, ya no cruzaron a Chipre, esos fueron Bernabé y Juan Marcos quienes fueron a Chipre. Ellos tomaron el continente y se dirigieron a las iglesias que habían terminado el primer viaje ahí en el sector y de Galacia, ¿verdad?, pasando por los diferentes lugares ahí en el sector de Siria, donde estaba Antioquía, era la provincia de Siria, la provincia romana, para ir a las ciudades que estaban ahí en Galacia, en este caso Derbe, Listra, Iconio, ¿verdad? Así nos dice la palabra en los primeros versículos del capítulo 16, que llegó allá a Derbe y a Listra, en donde se encontró, donde había ahí este discípulo que se llamaba Timoteo. ¿Recuerdan? Timoteo, que después va a ser una parte tan importante dentro del ministerio y de la vida de Pablo, lo consideraba como su hijo amado, ¿verdad?, a Timoteo, porque llegó a Listra y vio a un muchacho con un potencial, porque tenía un buen testimonio, no solamente en Listra, de donde era él, sino también en Iconio, en esas iglesias. Él había recibido ese mensaje de gracia que le hacía, ¿verdad?, manifestar esa nueva creación y dar un buen testimonio. Y entonces Pablo, viendo eso, ¿verdad?, dijo, pues es útil, ¿verdad?, como dice ahí, él era hijo de una mujer judía creyente y de padre griego en este matrimonio mixto. Él tenía una situación que no había sido circuncidado de acuerdo a la ley judía, ¿no?, pero sí daba un buen testimonio en esas iglesias, y quiso Pablo que se incorpore al equipo junto con Silas, para que puedan ir y compartir el mensaje en otros lugares donde el Señor abriría las puertas. Y entonces lo circuncida por una causa. Decíamos, ¿verdad?, la semana pasada, no sabemos por qué de pronto hubo esta concesión de parte de Pablo en su entendimiento, una vez que cuando leemos en Gálatas y todo nos mostraba que pues la circuncisión no vale nada. El rito de circuncisión, el hecho de circuncidarlo, no tenía un sentido en sí que le dé una seguridad de salvación y cosa por el estilo, sino que era una concesión en amor. Era algo que el Señor permite, ¿verdad?, en este caso, ¿no?, para que pueda el Evangelio llegar, en este caso, a los judíos, que tenían eso como algo muy importante dentro de su religión, que era la circuncisión, y circuncida a Timoteo, como dice ahí en el versículo 3, el capítulo 16, por esa causa, ¿verdad?, para ir más allá. Porque decía que ahora ya la circuncisión no vale nada, la incircuncisión no vale nada, sino una ley, ¿verdad?, nueva, la fe que obra por el amor, la nueva creación. Eso que me lleva a hacer cosas que, aunque no tengo el requisito de hacerlas, las hago por amor, ¿no? Como decíamos, había una separación, había una concesión en estos versículos que vimos la semana pasada, con un propósito de seguir cumpliendo esa gran comisión. Y esto era no por causa de la salvación de Timoteo, sino por causa de los judíos, que podría quitarse cualquier tropiezo para que el Evangelio pueda llegar a ellos. Eso fue lo que vimos la semana pasada y decíamos, así inició este viaje, dentro de una discrepancia, dentro de un conflicto personal, pero siempre con una guía espiritual para el propósito de Dios.
Y en este caso vamos a ver cómo llegaban con las ordenanzas, esas ordenanzas que les habían dado los ancianos y los apóstoles ahí en Jerusalén, para que toda ciudad lleguen y entonces guarden esta carta, ¿verdad? En donde no se podría tropiezo a los gentiles con estos requisitos de la ley judía de circuncisión, pero sí necesitaban guardarse de ciertas prácticas, ¿verdad? Que ya el Señor había limpiado en este caso antes, cuando en su vida gentil de pronto de idolatría, entonces venía ese acuerdo para que haya una convivencia entre cristianos, ¿verdad? Tanto judíos como gentiles, y eso era lo que estaban promulgando y para lo que entonces el Espíritu les llevaba. Terminamos la semana pasada el versículo 5 diciendo: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Se cumplió el propósito. Esto es el Espíritu a pesar de nosotros. Sabemos que la obra de Dios se va a dar en nosotros, ¿verdad?, por nosotros, pero muchas veces a pesar de nosotros, la obra de Dios va a seguir siendo, ¿verdad?, la que se va a cumplir. Y vamos entonces ahora a continuar en este viaje. Ya estamos inmersos en este segundo viaje, en esta segunda expedición en donde están ahora Pablo, Silas e incorporado este nuevo elemento que es Timoteo, para ir a compartir el Evangelio. Así que acompáñame al capítulo 16. Vamos a ir de los versículos 6 al 15 en esta semana para ver lo que el Espíritu y el Señor tiene preparado para nosotros también que podamos recibir. Dice Hechos 16:6: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Señor, te damos gracias, Padre, por este relato, por esta tu palabra, Señor, que busca siempre, Señor, tener un efecto en nuestras vidas, Señor, nuestras vidas agradables a ti, en nuestro caminar contigo, Señor, sabiendo que tú diriges nuestros pasos. A veces hay cosas que no entendemos, muchas cosas no las entenderemos, pero sabemos que tú tienes una soberanía que nos dirige para cumplir tu propósito, Padre. Gracias por este tiempo y porque nos vas a hablar a nuestro corazón para seguirte a ti solamente, Señor, siendo agradable a tu nombre, Señor. Te lo pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Estaban entonces, como decíamos, Pablo, Silas o Silvano y Timoteo en este deseo de seguir expandiendo el mensaje del Evangelio. Habían sido llenos de ese poder del Espíritu Santo, recibieron ese poder como recibieron los apóstoles, ¿verdad?, en Pentecostés, para que pudieran ser testigos de este Evangelio. En todo lugar, ya se había compartido en Jerusalén, toda Judea, en Samaria, y ahora estaba siendo esparcido y extendido este Evangelio en todos los lugares de ese tiempo, el mundo conocido. Y ese era el deseo, ¿verdad? No solamente ahora de confirmar, ya fueron por Derbe, por Listra, ahora querían seguir adelante en ese sentir de llevar esta palabra a otros lugares, a otras regiones. Y fue que así que dice el versículo 6, que atravesando las regiones, aquí vamos a ver, recuerden que el libro de los Hechos es un libro que tiene su contexto y su género literario que se llama, ¿verdad?, en una narrativa
histórica, nos está narrando hechos, nos está narrando no solamente historia, sino que vemos mucha geografía, muchas ciudades, hay muchas cosas, muchos nombres, ¿verdad?, de ciudades y todo que en esa época estaban ahí, que eran ciudades importantes, regiones importantes, donde se movía todo el imperio romano, y en este caso había sido esparcidos también todos los judíos en las diferentes ciudades. Y el propósito y el deseo y el anhelo de Pablo junto con sus acompañantes ir a llevar este mensaje, ir a compartir también estas cartas, ¿verdad?, esta carta de conciliación que llevaban desde Jerusalén. Pero aquí vemos que cuando estaban por esos sectores, vemos que este viaje que va a tomar en estos capítulos, desde que vimos en el capítulo 15, versículo 36, inició este viaje y que se va a extender hasta que regrese nuevamente a Antioquía, allá en el capítulo 18, versículo 22 más o menos, que veremos. Era un viaje más extenso. No sé si tenemos una imagen que teníamos ahí de este segundo viaje. Parte en Antioquía, ahí a mano derecha Antioquía, pasa por Tarso, ¿verdad? Dice que pasaron por las regiones de Siria, donde estaba Antioquía, y Cilicia, ahí era donde estaba Tarso. Y eran zonas inhóspitas, eran sierras, ¿verdad?, que costaba mucho atravesarlas. Dicen muchos, no se nos menciona que haya hecho una escala en Tarso, pero siendo Pablo originario de Tarso, seguramente tuvo ahí su escala para ir a las ciudades de Derbe y Listra, donde se encontró con Timoteo. Y después querían seguir, en este caso por la zona, como dice el versículo 6, de Frigia y la provincia de Galacia, toda esa parte, ¿verdad?, de Listra, Iconio, el sector de Galacia, y también pasando por Frigia, era otra región también donde estaba ahí también asentadas las ciudades, pasan por Antioquía y deciden irse para el Asia. El Asia en ese tiempo era la provincia romana, donde estaba Éfeso y estaban todas las iglesias que después también en Apocalipsis se mencionan, 7 iglesias, estaban ahí en el Asia, lo que es ahora Turquía, ¿verdad? Ese era el deseo, de seguir compartiendo, de ir, extender el evangelio más allá de donde habían llegado, que era Antioquía de Pisidia, e irse más allá hacia lo que es Asia, y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en ese sector. Uno dice, pues si eso es lo que el Espíritu Santo quiere en nosotros, que compartamos la palabra en todo lugar, y de repente les prohíbe, ¿no?, que hablen la palabra en las regiones que ellos tenían en su plan hacerlo. Y a veces uno dice, a ver, ¿no?, que nuestra, ¿no?, característica de ser más sabios que Dios, ¿verdad?, de decir, no está bien que prohíbas algo que tú estás dirigiendo la iglesia que se haga. Y aquí vemos que así lo hizo. Fue el Espíritu Santo. No sabemos, no se nos dice la forma específicamente de cómo se los prohibió, si fue un sentir realmente en el corazón de Pablo, si fue una situación de una puerta cerrada, de una salud quebrantada. Muchos dicen que pues Pablo tenía una salud difícil en ese momento, cuando dice que también fue a las regiones de Galacia, fue con mucha debilidad, ¿no?, tal vez una debilidad física, que le impedía ir a los lugares que él pues tenía en su plan de pronto ir, en este caso, hacia la región de Asia Menor, que es lo que se denominaba ahí la provincia del Imperio Romano, y el Espíritu le dijo, no es por ahí, simplemente. Cerró una puerta, le dijo, les prohíbo que vayan para el Asia, como decimos, tal vez Silas sabemos que era un profeta, ¿no? Tal vez Silas recibió una revelación y dijo, me dice el Espíritu que no vayamos. Así es como se conducían también a través de las profecías. En este caso vemos que de la iglesia de Jerusalén se nos había mencionado que Silas y también Judas, ¿verdad?, que fueron los mensajeros con la carta, eran profetas de la iglesia. Pudo haber sido por ahí, no nos dice la palabra, queremos percibir un poco a veces, quisiéramos más detalles, ¿verdad?, para que nosotros también entendamos cuando a veces el Espíritu nos prohíba ciertas cosas que para nosotros son pues cosas de Dios. Ir a compartir la palabra de Dios, pues ¿quién podría decir que el Espíritu no quiere que hagamos eso o que nos prohíba hacer eso? Pero el Señor es soberano en sus tiempos, en sus formas, en sus momentos y lugares para que se haga su voluntad.
No la nuestra, porque, como decimos, a veces queremos hacer muchas cosas buenas para el Señor, pero el Señor las tiene determinadas ya desde antemano, las cosas perfectas. Por eso dice que tenemos que andar en esas buenas obras que Dios prepara de antemano. No que nosotros preparamos o que nosotros hacemos para Dios, sino en esas cosas que Dios tiene preparado, y eso es algo que el Espíritu Santo va determinando. Por eso aquí vemos que ellos estaban siendo guiados no por el plan, por el proyecto de Pablo ni de Silas, sino por el plan de Dios. O sea, ¿por dónde? Tenemos que conducirnos de acuerdo a la guía de tu Espíritu. ¿Qué hacemos, verdad? Nosotros decir, Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero que me guíe tu Espíritu. No quiero que me guíen mis buenos propósitos, a veces de agradarte, sino de verdaderamente agradarte sometiéndome a tu guía espiritual. ¿Cómo podemos entender, cómo podemos ver que el Espíritu nos habla? Pues el Espíritu nos habla en comunión con la palabra, ¿no? El Espíritu, cuando estamos en comunión con la palabra, va a dirigir nuestros pasos, nos va a decir, no es por acá, es por acá, voy a cerrarte una puerta por aquí, voy a abrirte una puerta por acá, pero para entender que son de Dios tenemos que estar en comunión con Dios. Si no estamos en comunión con Dios, de pronto tenemos alguna otra revelación, pero ya no es la del Espíritu Santo. De pronto es un espíritu de bondad, un espíritu de, pues qué sé yo, de beneficio, de conveniencia, pero no de Dios, no el Espíritu Santo. Después dice que aquí en este mismo pasaje, ¿verdad? Cuando en el versículo 7 dice el Espíritu, primero en el versículo 6 nos dice que el Espíritu Santo les prohíbe hablar la palabra en Asia. Después del versículo 7 dice que cuando llegaron a Misia, dijeron, ok, no vamos a Asia, vamos a ir a Bitinia, vamos a irnos por Misia, en la región esa, y el Espíritu, aquí las otras versiones, el Espíritu de Cristo, ¿no? Que es el mismo Espíritu Santo, es la misma obra, ¿verdad?, que está haciendo Dios en nosotros, era el que no se les permitió ir tampoco a esas regiones. No vas a ir ni para el sur ni para el norte, sino que te vas a dirigir hacia donde yo tengo, ¿verdad?, preparado que vayan, en este caso, sus mensajeros. Entonces, es una guía espiritual, ser guiados por el Espíritu Santo hacia las cosas de Dios, ¿no? Nuestra mente suele ser guiada hacia las cosas temporales, no hacer cosas mal, muchas veces son cosas nobles, muchas cosas son buenos proyectos, pero dentro de lo temporal. Pero hay un proyecto mayor, que a veces uno dice, pero si esto es bueno, Señor, ¿por qué no lo voy a hacer? Porque tengo un proyecto mejor, ¿no? Porque a veces hacemos proyectos y de pronto como iglesia también podemos tender a hacer buenos proyectos misioneros para Dios, pero que no están siendo guiados por Dios. Están siendo guiados por un proyecto humano y por eso debemos estar sujetos a esa guía perfecta de Dios por medio de su Espíritu. No sé si a ti te ha pasado, hay veces que pues tienes algún proyecto, ¿no? Decir, Señor, ahora quiero servirte, ya quiero ser dirigido por ti, pero muéstrame el camino, ¿no? Muéstrame por dónde. Yo creo que algo así, platicaba un poco el testimonio, ¿verdad? En nuestro caso, ¿no? Cuando estábamos, pues, muertos, ¿verdad? En nuestros delitos y pecados, Cristo le plació en esa soberana intervención, darnos vida juntamente con Cristo, para mostrarnos un proyecto mejor que los que de pronto realizábamos, porque de pronto pues puedes ser exitoso en tu vida. Teníamos tal vez muchas buenas empresas, muchas buenas cosas que hacíamos, muchos buenos intentos de agradar a un Dios no conocido, a un Dios sí convenientemente usado en una religión, ¿no? Y haciendo buenas obras, porque pues creo que Dios me ha bendecido, tengo que bendecir a otros y hacer obras de beneficencia muchas veces, ¿no? Para tapar de pronto las cosas que en nuestra naturaleza estaban apartadas totalmente de Dios. Entonces queríamos tapar con buenas obras las malas acciones y creíamos que esa religión nos era conveniente. Pero de repente el Señor se aparece en tu vida y te muestra lo que verdaderamente vale. No las cosas temporales, sino las cosas eternas para Dios, ¿no? Como algunas veces he repetido esto que siempre me ha impactado de esos misioneros que fueron al Ecuador, ¿verdad? Y que tenían toda una vida de éxito por delante, ¿no?
en su vida temporal, pero ellos decidieron que hay algo mejor que el éxito en este mundo, ¿no? Tenía uno de los misioneros, Jim Elliot, lo he repetido algunas veces, una frase que impactó mi vida, ¿no? Que decía: no es un tonto aquel que entrega todo lo que no puede retener para alcanzar aquello que nunca lo va a perder. Siempre le daba vueltas y le daba vueltas. Que no te digan tonto cuando creen que estás dejando todo, ¿no? Lo que te va a hacer, lo crees que te va a hacer feliz y te va a dar plenitud, ¿verdad? Pero lo vas a perder, pero vas a ganar, ¿no? Eso que jamás puedes retener, ¿verdad? Eso que simplemente por la gracia, ¿verdad? No es tonto dejar todo lo que no puedes retener para ganar aquello que nunca lo vas a perder. Y ese es el proyecto eterno de Dios. Y en ese proyecto a veces nos embarcamos con ese deseo de: sí, Señor, ahora sí te pertenezco, mi vida te pertenece, el Señor cambió todo, las prioridades. Dice: ¿a dónde voy? Estate quieto. Primero conóceme, para que sepas a quién sirves. Y el Señor nos llevó, me llevó a tener una comunión con el Señor, a poder, realmente apreciar el Dios que no conocía. El Dios que decía supuestamente tener por tradición, pero ahora se había abierto mi entendimiento. Ahora tenía hambre y sed de su palabra. Ahora el Señor había producido en mí un querer como el hacer, y decía: ¿qué tengo que hacer? Tú lo único que tienes que hacer es estar en comunión conmigo. Yo voy a poner las cosas como tengo que poner. Y sentí así: tengo un llamado, Señor, ¿cómo le hago? ¿A dónde voy? Ya no me satisfacen todas las cosas estas que se hace de pronto las empresas o lo que quiera que supuestamente me debería dar satisfacción. Y ahí encontré esa verdadera satisfacción. En depender del Señor, inmediatamente dijimos, el medio en el que estábamos no era el más conveniente, teníamos que salir de ese medio. Pues le dijimos: Señor, dime por dónde. El Señor abrió una puerta, decir: pues puedes ir a los Estados Unidos. Pues yo decía: sí, Señor, pues si soy aquí buen empresario, tal vez en este país que no tiene las ventajas y facilidades que puede tener los Estados Unidos, allá voy a ser exitoso. Y voy a hacer muchas cosas para ti. Y cuántos proyectos pueden abrirse, Señor, y la bendición de poder diezmar, ¿verdad? Para tu reino. Pero el Señor decía: tú pégate a mi palabra. Tú tienes un buen plan, pero yo tengo un plan perfecto para tu vida. Yo voy a manejar, no vas a manejar tú el servicio que me vas a dar. Yo voy a servirte a ti para que seas un instrumento guiado por el Espíritu. Ahora, 25 años después, ya casi 30 años que tenemos en el Señor, vamos viéndolo cada día, a ver esa dirección, que a veces uno dice: este es buen plan, Señor, este es un buen proyecto para ti. Pero el Señor decía: no necesito ningún proyecto para mí. Quiero que recibas el proyecto que yo tengo para ti. Y ese va a ser diferente. Y aquí vemos de esa manera cómo eran guiados. No es por aquí, parece bueno que sigas y compartas donde quieras, pero déjate guiar. Y así fue, pues hicimos un proyecto, le dijimos: Señor, vamos para acá. Y el Señor, como diciéndome: te prohíbo que vayas para allá, vas a ir para acá. Pero Señor, aquí está, es el lugar en donde prosperan las empresas, ¿verdad? Y todo ecuatoriano empresario quiere ir a ese lugar, ¿no? Para prosperar, ¿no? En el sentido, ¿no? Ahora ya con propósitos espirituales, según uno. Dice: no, yo te voy a mostrar. Y fue algo que, para nosotros, como mi esposa veíamos, decíamos: ¿por qué tienes que leer la Biblia? Ahí no te va a decir que tienes que irte a tu lado, dónde te van a dar el aviso, dónde te van a... Aquí, decía, aquí está el plan de Dios. Yo sé que si me rijo a la palabra, si dependo de ella, el Señor nos va a guiar. Y de cierta manera, algo como vemos aquí a los apóstoles, ¿verdad?, siendo dirigidos en cosas que decían: pero este proyecto estaba mejor. El Señor tenía preparado ese proyecto, cambiar el rumbo, cambiar los momentos, cambiar el destino. No decíamos: pero pues ¿dónde queda? ¿No? A veces no, para nosotros allá era, ¿no?, siempre centros en Estados Unidos, como ese deseo natural de ir, ¿no?, a tener una buena vida, ¿no? Nosotros decíamos: Señor, aquí tenemos todo, llévame donde aprecie todo lo que me has dado.
¿no? Y a veces digo, pues, hay mucha gente, pues hace travesías muy difíciles, ¿verdad? A veces para llegar a tener una mayor estabilidad en ciertos lugares y llegar a cumplir un sueño temporal, ¿verdad? De alcanzar ciertos lugares para poder desarrollarse. Y lo entregan todo, de pronto pues destinan todos sus fondos y todo. En algunos casos el Señor permite, ¿verdad?, que esto prevalezca y que pues logren ese sueño. En muchos casos no. En muchos casos los mandan de regreso, ¿verdad? Y no cumplen su sueño. Pero hay un sueño mayor. Yo creo que aquí el sueño de Pablo era que llegue ese evangelio a esos lugares. Pero aún así, el Espíritu les estaba prohibiendo y les estaba dirigiendo por otro lugar. No les permitía, era el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, que estaba dirigiendo sus vidas. Y así lo decíamos. Señor, queremos que nuestra vida sea dirigida por ti. No queremos hacer nuestros buenos proyectos, queremos alinearnos a un proyecto mejor. A un proyecto mejor. El que va a dar verdaderamente satisfacción. Porque a veces uno puede decir, no, lo dejo todo por ti, pero ¿qué es tuyo? ¿Qué estás dejando? Yo te voy a enseñar lo que te voy a dar, tú no estás dejando nada. Y el Señor trajo y nos mostró realmente ese proyecto mayor, ese proyecto mejor, esa guía con la cual debemos decirle, sí Señor, es lo que tú quieres. No es lo que yo quiero que tú quieras, o no es lo que yo creo que tú debes querer, sino que es lo que tú quieres, ¿no? Y aquí no dice que Pablo entró en un conflicto de decir, Señor, pero ¿cómo no me dejas compartir tu palabra en Asia? Porque no es el tiempo. Porque después vendría el tiempo cuando llegue a los lugares donde el Señor tenía, pero ahora tenía que ser guiado a otro lugar, y por eso el Señor pone esta circunstancia de este varón macedonio, ¿verdad? Porque no les permite ir a esos lugares, no les permite ir a Misia para llegar a Bitinia, ¿no? Pero pasando junto a Misia, ok, como dijeron, voy por un ladito, ¿verdad? Me lanzo por un lado de Misia, y descendieron a otro lugar, en este caso a Troas, otra ciudad, ahí mismo dentro de Asia, era el puerto, ¿verdad?, para cruzar hacia lo que es Europa, en este caso la provincia de Macedonia, allá, que es ahora lo que es Grecia, ¿verdad?, donde está todo esto, Asia y todo eso es Turquía, al frente está Grecia, ¿verdad? Turquía tiene ahora tiene el territorio tanto en el sector de Asia también y del sector de Europa. Entonces tenían que ir a otro lugar que tal vez no estaba en el plan inicial de Pablo y sus acompañantes, pero el Señor lo tenía perfectamente establecido. ¿Y cómo le muestra? Le dio a Pablo una visión de noche, dice el versículo 9. Le concede una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie. No sabemos aquí tampoco cómo distinguió que sea de Macedonia este varón, más aún siendo de noche, tal vez hablaba de alguna manera que hablaban los macedonios, y por eso aquí lo dice que era un varón macedonio, que estaba rogándole y le estaba diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Será la guía que el Señor les dio, la puerta que el Señor abrió. Será la forma en cómo el Señor se comunicó para decirle cuál era la voluntad del Espíritu. Les había prohibido, no se les había permitido por algún lado, como decimos, no sabemos en sí cómo fue, pero así se dio y así es como ellos detectaron, ¿verdad? Y llegaron ahí a Troas, ¿no? Como decimos, la lección un poquito de geografía también de las diferentes ciudades que había en esas regiones. Ahí llegaron para este encuentro. Vamos a ver aquí en el versículo 10, cuando vio la visión, ahí en Troas, ¿verdad? Dice, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y es muy claro notar en la redacción que aquí se está incluyendo Lucas. Lucas es el que escribe, antes siempre decían, en tercera persona, ellos hicieron esto, hicieron el otro. Ahora dice, dice, procuramos cuando vio esta visión, y entonces entendimos y dimos por cierto que Dios nos llamaba, ¿no? Entonces aquí vemos la inclusión de Lucas en este equipo. No sabemos cómo fue, él tal vez vivía ahí en Troas, algunos dicen que era de Filipos,
Otros dicen que esta visión y este varón era el propio Lucas. Hay quienes se especula mucho de esto, ¿verdad? Que era justamente quien decía, necesitamos ayuda aquí en Macedonia, ¿no? Entonces, no sabemos si era parte del plan del Espíritu de incorporar a un médico al equipo de misionero de Pablo, porque Pablo tenía mucha debilidad en ese tiempo. Cuando comentaba a los Gálatas, decía, vine con debilidad. Aquí a ustedes les anuncié el evangelio con debilidad y ustedes vieron mi necesidad y hasta muchos de ustedes quisieron sacarse los ojos y entregármelos, ¿verdad? Como diciendo que tenía algún problema visual, ¿verdad? Algo así, que es lo que se nos da a entender un poco en la carta de los Gálatas. No sabemos en sí, pero el Señor les estaba guiando. En este caso, pues un varón macedonio. Algo similar, ¿verdad? Nos ocurrió a nosotros también, que manda medios, manda personas, manda guías. En medio de la incertidumbre, le doy para acá, yo creo que por aquí es mejor, y el Señor a veces manda personas para que te digan, es por acá. Personas que de pronto nunca conoces, que de pronto nunca habías tenido contacto con esas personas para que te dé un consejo, pero era lo que Dios quería para determinar tu camino. Entonces siempre buscar las cosas a veces sobrenaturales de Dios para encontrar el propósito verdadero de Dios. Como decimos, cuando es de Dios, el Señor va a abrir las puertas. El Señor va a proveer todo lo necesario. No forcemos las cosas o los proyectos que queremos tener para Dios a través de puertas cerradas, a través de cosas que no se dan, a través de líneas que no están alineadas, valga la redundancia, ¿verdad? Porque a veces decimos, ya, yo creo que es por aquí, pero hay una línea que está aquí diciéndote todavía no es por ahí. Hasta que esa línea no se ponga en el centro, ¿verdad? Hasta que esa luz no determine eso, pues síguele preguntando al Señor, ¿no? Síguele conociendo al Señor para que tu proyecto verdaderamente sea dirigido por el Espíritu. Aquí vemos que el Espíritu dirigía a sus mensajeros y siempre lo va a dirigir. Ahora le damos gracias a Dios de que el Señor siempre va poniendo las cosas y las circunstancias y nos va poniendo este camino es seguro. Los caminos que tú me quieres hacer, no, pueden ser buenos, pero tengo un mejor camino. Sigue el camino, mantente en el camino. Y como iglesia queremos mantenernos en el camino, que el Señor nos vaya guiando. Estamos en un proceso de consolidación de la iglesia. Decir, ¿qué quieres que seamos, Señor, como tu cuerpo, como iglesia? Quiero pertenecer a este proyecto. No quiero ser simplemente un asistente, quiero pertenecer a este cuerpo que sea dirigido por el Espíritu y ponga las autoridades, ponga los proyectos, ponga todo venga de ti. Y para eso es el acuerdo, para eso es lo que necesitamos ser uno en Cristo, ¿verdad? El próximo sábado, de paso, ¿verdad? A las 4 de la tarde nos vamos a reunir para hablar de este aspecto de la membresía, del compromiso, de la bendición que significa ser parte del cuerpo para ser usado por Dios para el propósito de Dios. Ya dejar de pensar en lo individual y pensar en cuerpo. Ya no pienso en mi beneficio, pienso en el beneficio del cuerpo que da testimonio de la gloria de Dios. Ya no es mi forma de pensar de cómo debo hacer mi relación con Dios, de cómo tengo que hacer, cuándo tengo que ir, cuándo no tengo que ir, yo poner ¿no? Sino ser dirigido por el cuerpo para caminar como cuerpo. Y entonces comprometerme no con personas, con el Señor. Para el proyecto del Señor, para la gloria del Señor, porque estamos en eso, ¿verdad? De que queremos que el Señor nos vaya dirigiendo. ¿A dónde, Señor? Si es por aquí y tú nos prohíbes, pues no es por ahí. Por más que parezca lo mejor, guíanos hacia dónde. Entonces, con esta visión, entendieron que había una necesidad, porque este varón les mostró y les dijo, rogándoles que vayan y les ayuden, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Como decimos, ahí en Troas se incorpora Lucas y van entonces cruzando al sector de Macedonia. Cruzan el mar Egeo y vamos a ver cómo zarpan ahí del puerto de Troas, ahí en Asia, ¿verdad? Camino hacia el territorio ahí europeo ya, en Grecia, donde se llamaba ahí la provincia Macedonia, y fueron directo hacia ese lugar. Hicieron una escala ahí en la isla de Samotracia, es una isla en la mitad del cruce del mar Egeo entre Asia y Europa, para llegar al puerto de entrada que era Neápolis. Así que estamos aprendiendo algunas ciudades, ¿verdad?, de ese tiempo, en la geografía de ese tiempo,
para el propósito de ese tiempo, para que ahora también venga a nosotros la enseñanza en nuestro tiempo de lo que el Señor quiere, ¿verdad? Cómo quiere dirigirnos, en lo personal y como iglesia también, ¿verdad? De ahí no se nos relata si en esas escalas hubo alguna situación, algún hecho destacable, ¿verdad? Siempre que iban a compartir el Evangelio. Yo creo personas que se encontraban, personas que le compartían el Evangelio, eso no me queda duda de que lo hacían, pero había un propósito y tenían que llegar a Filipos. Versículo 12 dice, de allí, de Neápolis, estaba ya más cerca, unas 15 millas tal vez de Neápolis, un trayecto de medio día tal vez, 10, 15 millas, ¿verdad? Para llegar a Filipos, que es, aquí nos describe a Filipos como la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Este relato, ¿verdad? En otras versiones dice, es una de las principales ciudades de esta provincia romana que se denominaba Macedonia. Entonces era una ciudad importante. La capital, después vamos a ver que era Tesalónica, que era más al sur, pero esta era una ciudad importante y la menciona a Filipos como una colonia. Las colonias romanas eran ciudades especiales en donde habían destacamentos militares de romanos porque eran ciudades estratégicas. En este caso Filipos se consideraba como una ciudad estratégica, era una ciudad que había sido fundada o establecida por el padre de Alejandro Magno, que se llamaba Felipe de Macedonia, y por eso se le denominó Filipos, ¿no? Pero fue desarrollándose como una ciudad muy importante en lo comercial, en lo estratégico, en su ubicación. Había ahí un destacamento militar romano, era como una pequeña Roma en Filipos. Entonces aquellos que nacían en Filipos eran directamente ciudadanos romanos, no tenían que haber nacido en Roma, sino que al nacer en Filipos pues eran considerados ciudadanos romanos. Por eso se lo menciona como una colonia y vale un poquito explicar eso. Tenían pues ventajas de impuestos, muchas cosas, pero nos destaca que no había mucha presencia de judíos, porque dice que un día de reposo salen fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Qué pasaba? Pablo siempre entraba primeramente a las sinagogas, en las ciudades a las que llegaba, para hablar a los judíos, primeramente, aunque su llamado especial era hacia los gentiles, siempre entraba y tenía siempre ese peso y esa estrategia de ir primeramente a compartir ahí en las sinagogas de los judíos. Aquí no se nos menciona una sinagoga, acuérdate que las sinagogas en las ciudades en donde se podían establecer debían tener un mínimo, de acuerdo a la Mishnah, a las tradiciones judías, de que debía haber 10 varones, cabezas de hogar, para que se pueda formar. Entonces aquí, no habiendo una sinagoga, vemos que la presencia judía era muy escasa, pero había una presencia especial de mujeres que salían fuera de la ciudad a reunirse a la oración. Entonces, Pablo decía, Señor, ¿por qué me impide ir al Asia? De pronto hay tantas ciudades en donde puedo tener de pronto ese impacto que hubo tal vez en Iconio, donde en las sinagogas muchos se convirtieron, aunque tuvimos mucha oposición, había muchos convertidos, nos pedían que el día siguiente, día de reposo, vayamos, los gentiles se gozaban y todo. Y aquí ni una sinagoga. ¿Cuál es tu plan? Como decimos, a veces tenemos muchos mejores planes para el Señor, somos buenos consejeros de Dios, ¿no? Pero no hay nada mejor que el plan perfecto que Dios tiene, que no es siempre como nosotros creemos que debe ser. En este caso, vemos que salieron ellos, todo el equipo ahí, los 4 estaban, ¿y ahora? ¿Por dónde? Aquí en esta ciudad en donde no hay judíos, ¿qué hacemos? Y fueron en ese día de reposo, ahí junto con las mujeres a hablarles, estas mujeres que se habían reunido para orar. ¿Las mujeres necesitan reunirse o no? Sí, ¿verdad? Las reuniones de mujeres, a veces uno dice, no, y como iglesia decimos, ¿qué hacemos? ¿Hacemos reuniones de mujeres? Pues aquí había una reunión de mujeres, ¿no? Para orar, para orar. Y ese es el propósito, ¿verdad?, de toda reunión del cuerpo de Cristo, sean mujeres, sean varones y todo, ir a depositar las cargas en oración, ¿verdad?, para ser dirigidos. Y entonces, sí había ese sentir, aunque no había muchos varones judíos que no siquiera podían tener una sinagoga, había mujeres que tenían ese deseo de adorar a Dios.
Adoraban a Dios. Aquí en este caso nos muestran que estas mujeres salieron a donde se salía a hacer la oración, ahí junto al río, salían de las puertas, las ciudades estaban siempre amuralladas, tenían sus puertas de entrada, salida, salían de las puertas, se dirigían al río. Muchos dicen que hacían ahí la oración por los rituales que implicaban a veces purificaciones, ¿verdad?, dentro de los judíos ahí en agua, y por eso se juntaban junto a un río, pero ahí estaban haciendo la oración. Y ellos se sentaron y les hablaron a las mujeres que se habían reunido. Y entonces destaca aquí Lucas a esta mujer en el versículo 14. Vamos a ver qué pasa con esta mujer que se llamaba Lidia. Dice: entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Aquí es la obra de Dios, en algo específico. El Señor quiere relatarnos aquí que se va a una situación específica de una mujer que adoraba a Dios. Nos da las características de esta mujer. Era una mujer que estaba dedicada a cierta actividad económica muy lucrativa en ese tiempo, que era la venta de púrpura. Y era exclusivo, digamos, en la ciudad en donde se producía esta tela que se llamaba la púrpura, ¿verdad? Era ahí de Tiatira. Y era en el Asia. Era en el Asia, es una de las iglesias, ¿verdad?, de Tiatira, que nos menciona Apocalipsis capítulo 2 también, en ese mensaje a las iglesias que tiene la palabra también. Ahí había ya una iglesia, después no sabemos si fue por conducto de Lidia, después que llevó el evangelio y pues nuevamente regresando a la ciudad de que era originaria, ¿verdad?, inició la iglesia. Pero vemos aquí que esa era la característica de esta mujer. Unos dicen que el nombre era Lidia, otros a veces dicen que era de Lidia, y por eso lo menciona aquí como que se llamaba Lidia, porque Tiatira estaba en la región de Lidia, también en esa región. Entonces, pero tenía esto, ¿no? La púrpura, como decimos, era una tela muy exclusiva usada para pues los gobernantes y los reyes, ¿no?, que se vendía de una manera exclusiva, que salía de un tinte producto de un molusco, de la tinta de un molusco, que era muy, muy, muy difícil, ¿verdad?, a veces conseguir lo suficiente como para tener mucho de esa tela de lino y con esta tinta se llamaba la púrpura, ¿verdad? Incluso a Jesús decía que se le vistió de púrpura en ese escarnecimiento para adorarlo como rey, ¿verdad? Lo pusieron un manto de púrpura. Esta era la púrpura. Entonces era una mujer pues que tenía una actividad muy lucrativa, ¿no? En este caso, es decir, tenía la concesionaria del Rolex o de la, no sé, Rolls Royce o algo así, ¿no? Algo que no todos pueden tener, ¿no? Entonces que tenía peso ahí económico, y adoraba a Dios. Había seguramente pues abrazado la religión judía y adoraba al Dios de los judíos. Pero esa adoración a Dios no significaba que era salva. Ella necesitaba la salvación al escuchar el mensaje de Pablo, ¿no? Así decimos, mucha gente pues dice adorar a Dios, pero no conoce al Dios que adora. ¿Estamos en eso? Muchas veces pueden decir gloria a Dios y parecer que sea una vida piadosa, una vida que dice y da culto y rinde culto a Dios, pero no le ha conocido. Simplemente es un Dios ajeno, pero cuando el Señor se revela, te permite entender y conocer quién es Dios, produce ese evangelio de salvación, que en este caso Lidia lo pudo recibir. ¿Por qué? Porque dice el versículo 14 que el Señor abrió el corazón de ella. Es obra del Señor. Es obra del Señor. O sea, para poder escuchar las cosas de Dios, el Señor necesita abrir nuestro corazón. A veces querer escuchar simplemente con nuestros oídos, con nuestra mente, va a ser muy difícil. Va a ser palabras difíciles de recibir. Pero cuando viene esa obra preciosa, soberana, maravillosa, cuando Dios abre tu corazón, el corazón no tanto como la bomba que nos permite tener vida y tener sangre en nuestro cuerpo, ¿no?, sino como ese ser interior, el centro de uno que abre, como la palabra de Dios dice que es más cortante que toda espada de dos filos, ¿verdad?, que discierne nuestros pensamientos y abre nuestro corazón
para entender qué necesitamos, ¿no? Y esa es obra del Señor. Puede venir el predicador más elocuente o más sencillo que te ponga las gráficas más perfectas del proceso de la salvación. Si el Señor no abre tu corazón, eso va a estar, como decimos, en chino. No hablamos de ese idioma, no podemos captar. Y entonces aquí vemos que el Señor hace la obra, abriendo el corazón de Lidia para mostrarle su necesidad de este evangelio. Yo creo que aquí estamos porque el Señor abrió nuestros corazones un día y nos permitió conocer nuestra necesidad. No de las cosas temporales, de lo que nos destituía eternamente de Dios. No de nuestras malas acciones que hacíamos, sino de nuestra naturaleza que necesitaba este regalo, que necesita este regalo de gracia, este regalo de salvación. Y eso es lo que pasó aquí con ella. Vemos que el Señor abre el corazón, estuvo atenta. ¿Te acuerdas que dice Romanos 10:17? La fe viene por el oír, ¿no? Y el oír por la palabra de Dios. Este oír es un oído que viene de un corazón abierto por Dios. La palabra en griego, el akouo, ¿verdad? Que decimos, es escuchar, realmente el Señor me está hablando. No estoy simplemente asistiendo a un lugar en donde quiero que ya se acabe, porque ya son las 4:10 y de pronto hay algún evento y quiero que, ¿no?, sea rapidita la prédica porque ya quiero cumplir, ¿no? Sino que el Señor está dirigiéndote, independientemente de la persona que esté compartiendo. El Señor te está hablando, el Señor te está diciendo, ¿no? Déjate guiar, ¿no? En este caso, los apóstoles, todos los enviados del Señor, estaban dejándose guiar, ¿no?, por el Espíritu, y aquí obra, ¿verdad?, en esta guía a que llegue a esta persona, a esta mujer, para que pueda recibir esa salvación y entonces manifestarla a través de lo que dice, se bautizó, ¿verdad? El versículo 15 dice, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿Qué pasó en esta mujer? Recibió esa salvación, ese entendimiento de lo que verdaderamente significaba recibir esa gracia que le permitiría ahora sí adorar a ese Dios conocido, en el conocimiento de esa obra que había hecho Dios en ella, y bautizarse. El bautismo es simplemente una manifestación, no es un requisito, no es un ritual, no es una ceremonia, simplemente una manifestación de decir, de aquí soy, ¿no? Y doy un testimonio público de que ya pasó, que soy nueva criatura en Cristo, que las cosas viejas pasaron, que ahora me identifico con Cristo. Y se identificó ella y su casa. Lo mismo vamos a ver después con el carcelero, ¿verdad? Ya al final de este capítulo lo veremos, ¿verdad? Maravillosamente, que hizo ese efecto en ese tiempo, en ese momento, para esa persona. No es una doctrina de que sé salvo tú y serás salvo tú y tu casa, ¿no? Cuando después vamos a ver que el carcelero le dice, ¿qué hago para ser salvo, verdad? Ya vio los milagros que ocurrió, ¿verdad? Y el testimonio de los mensajeros, ¿no? ¿Qué necesito para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí también vemos que se bautizó Lidia y su familia. Pero eso no es una doctrina que el Señor nos diga si va a pasar eso. Que no es una transmisión, ¿verdad?, de salvación del que cree para que toda su familia sea salva. Recuerda que el libro de los Hechos es un libro de narrativa de hechos, el Señor en ese momento. Pero la salvación es del Señor, individual, para cada persona. Y aquí lo hizo el Señor, para que tanto su familia como ella reciban esta salvación y entonces abran todo, ¿no? El abrir su casa. Cuando entiendes, cuando el Señor abre tu corazón, ya sabes que nada es tuyo. Ya sabes que si tengo una casa, pues porque el Señor me la ha dado, ¿no? Y entonces está abierta para el Señor. Para lo que el Señor diga, no solamente para que haya un estudio bíblico ahí, sino que mi hogar esté abierto a ti, Señor, totalmente. No solamente el lugar físico, sino en mi corazón, ¿verdad? Y esto es importante porque aquí ella misma, ¿verdad?, una vez que recibe esto y les ruega, esta es la manera de rogarle. Le dice, si habéis juzgado que yo sea fiel, Señor. Ustedes consideran que esto que me pasa ahora, ¿no?, es algo
digno, es un fruto digno de arrepentimiento, es una fe genuina, entonces abro mi casa. Si ustedes juzgan que soy digna, dice aquí la palabra, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, aquí está mi casa. Entra todo lo que me pertenece, no solamente eso, ¿verdad? Porque eso dice, tengo que servirle como el Señor quiere que le sirva, no como yo creo que debo servirle. Ya decimos, sí, Señor, yo sé que pues esta casa me la diste tú, ¿no? Te la voy a entregar, pero tiene que ser de la manera de Dios, al propósito de Dios. Y esa fue muy insistente, ¿verdad? Porque vemos ahí en el versículo 15, que nos obligó a quedarnos. Buena vendedora, ¿no? Vendía bien la púrpura y vendió también muy bien la idea de que se queden en su casa, porque abrió totalmente su corazón al Señor. Y después vemos en el versículo, ya al final, en el versículo 40, que los discípulos siguieron quedándose en casa de Lidia. Ahí nació la iglesia de Filipos, en la casa de alguien que el Señor abrió su corazón, ¿verdad? Para poder servirle, y había querido que sea juzgada como fiel de servirle al Señor. Para eso es el cuerpo, para que juzgue que nuestro servicio es en la fidelidad de Dios, no en la conveniencia o en el parecer nuestro. Para eso nos une, ¿verdad? Como cuerpo, para seguir dando los pasos adecuados para servirle correctamente al Señor. Y así fue como es el equipo ahora de Pablo en esta segunda expedición de esta gran comisión, pues tuvo un lugar ahí, en ese momento, con una mujer, para el propósito perfecto de Dios. A veces hubiéramos puesto otro plan. Si nos dicen, a ver, organícele a Pablo, Timoteo, Silas y Lucas un mejor plan, y hubiéramos dicho, no, ir con mujeres, no, ¿verdad? En ese tiempo menos, ¿verdad? Porque las mujeres no tenían mucho aprecio dentro de los planes de Dios, pero Dios tenía algo preparado para enseñarnos el poder de la oración y el poder de todos los que el Señor. Porque en Cristo Jesús no hay varón, ni mujer, ni esclavo, ni siervo, ni judío, ni gentil. Somos uno en Cristo. Y eso es lo que el Señor está usando, ¿verdad? En el objetivo de esta semana es eso, ser guiados por el Espíritu Santo para compartir el Evangelio. Ese es nuestro deseo, nuestro anhelo. Ahora lo que el Señor pone en nosotros, pero a quienes el Señor en su voluntad abra sus corazones. Que este Evangelio tenga un poder especial en quienes el Señor abra los corazones. Así que vamos a disponernos también en este tiempo a hacer este memorial. Esto de lo que verdaderamente se trata nuestra nueva vida en Cristo. El recordar este sacrificio, el recordar este Evangelio. Eso es lo que tenemos que tener siempre en nuestro corazón. La obra que Él hizo por nosotros. Podemos nosotros presentarle buenos proyectos, buenas intenciones, pero debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Debemos estar en comunión con la palabra. Fue un testimonio personal que ahora digo, Señor, gracias por permitirme ser guiado, por dejar de lado todo plan que parecería ser bueno para ti, pero quiero alinearme a tu plan, a ese plan perfecto, ser guiado por tu palabra, por tu Espíritu y por esta comunión, por esta iglesia que va a determinar nuestro caminar en Él. Así que vamos a orar y vamos a hacer este memorial de la muerte y resurrección de Jesucristo. Señor, te damos gracias nuevamente en este día. Gracias por permitirnos ser parte de tu cuerpo, Señor, que tú vas formando a través de los tiempos. A veces nos preguntamos qué pasó con todas esas iglesias que en ese sector, Señor, crecían y se multiplicaban. Y tal vez en la actualidad ya no existen, Señor. Pero sabemos que tú tienes un plan perfecto, Señor, y has llegado hasta acá, lugares lejanos, Señor, que en ese tiempo jamás tal vez se imaginaron que puede haber existido y que pueda llegar esta preciosa palabra. Y tú llegaste, Señor, cruzaste los mares que tenías que cruzar, Señor, la oposición, Señor, que se pudo haber presentado para llegar hasta nosotros, Señor, con este evangelio y con esta instrucción, que ahora la tenemos completa, Señor. Gracias por tu preciosa palabra. Como dice en 2 de Timoteo 3:16, dice que toda esta palabra, toda la Escritura es inspirada por ti y es útil para nosotros, Señor, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos e instruirnos en tu justicia, Señor, a fin de que seamos como tú, Señor, perfectos, enteramente preparados para esa buena obra que tú tienes ya preparada, Señor, para esa buena obra para la cual nos hiciste
nueva creación, Señor, hechura tuya, creados en Cristo Jesús. Ayúdanos a caminar en estas buenas obras tuyas que nos permita dar testimonio, Señor, de tu presencia y de tu poder. Gracias te damos en lo personal, Señor, en lo familiar, como iglesia. De ahora, Señor, que tú, Señor, vayas dirigiendo nuestros pasos, Señor. Que no sea algo que, pues, sea algo propuesto o proyecto humano, sino sea ese camino seguro que tú vas dirigiéndonos, Señor, para el propósito eterno, Señor, para el propósito de manifestar tu gloria en nuestras vidas. Dirígenos, síguenos formando como cuerpo, como iglesia, Señor. Pon este sentir en todos los que tú seguirás añadiendo acá el camino, Señor, para que puedan, pues, seguir integrándose, Señor, incorporándose en tu plan, en tu proyecto, Señor, y podamos, pues, caminar, Señor, seguros, alineados a ti, dirigidos por ti, Señor, para la gloria de tu nombre. Te pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.